Karina Martina Rodríguez Barricarte, perdón, Erika Narváez, Oves Ulises, Mendoza Mayra, están aprobados, sí. Y después me gustaría hablar con, no sé si están, me van diciendo, después de clase me gustaría hablar con Erika Guanani, bueno, ya sabes que no me sale decir tu apellido, Sí, sí, Erika Castells, Paniagua, Martina Agustina y Dos Santos Victoria, ¿sí? Después de la clase me gustaría charlar con ustedes un ratito. Así que bueno, ¿cuántos somos? 29. ¿Hay alguien conectado con el Zoom de la Facu? No sé si están. Esta es la comisión de impuestos, teórica y técnica y positiva uno, la comisión de teoría, comisión 4 por las dudas. Me llamó la atención. Se ve que se equivocó de Zoom. Bien, bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a continuar con los temas que venimos viendo de la clase pasada, ¿sí? Recuerdan, en la clase pasada vimos disposición de fondos a favor de terceros. Vamos a continuar un poco analizando ese instituto a raíz del Instituto de los Dividendos Presuntos. Vieron que en el recuperatorio no me acuerdo qué tema era, me parece que era tema uno, les había tocado un director que también era accionista y había que analizar si tenía que efectuar la retención del 7% o no, que yo ahí hicimos la aclaración con el profesor Del Moro que básicamente analicen si correspondía retención o no respecto de los dividendos y la retención del 7%, pero en realidad era más un ejercicio para analizar dividendos presuntos. Por eso, si bien obviamente que forma parte de la evaluación, era un punto que no valía tanto, al menos para mí, porque nosotros acá no habíamos dado todavía dividendos presuntos. Pero bueno, más allá de eso, el Instituto de Dividendos Presuntos surge a partir de la reforma de la Ley 27430. ¿Cómo era el tratamiento de los dividendos antes de la reforma de la 27430? Que esto sí lo vimos. ¿Cuál era el tratamiento de los dividendos? no estaban grabados en cabeza de los que los recibían. Sí, o sea, no estaban grabados, en realidad tenían en carácter de no computables, ¿sí? Hasta el 31/12 del 2017. A partir del 1 de enero del 2018 se introduce la gravabilidad de los dividendos en cabeza de las personas humanas accionistas o socias de las sociedades del artículo 73, inciso A, y constituye un impuesto cedular, ¿sí? En los términos eh, del artículo 49 de la ley, ¿sí? Vamos a ver entonces en qué consiste esta figura del dividendo presunto combinado con la figura de disposición de fondos. Esperen que alguien está queriendo entrar al Zoom. Bien, ahí están viendo la presentación. Sí, sí. Bien. Entonces, lo que veníamos comentando recién, hasta la reforma de la ley 27430, los dividendos que distribuían las empresas se encontraban fuera del gravamen, ¿sí?
en función de lo dispuesto en el entonces artículo 46, actual artículo 49, ¿sí? Este, perdón que paro, pero justo está entrando gente y tengo que aceptarlos, no tengo nadie para que me acepte. Entonces, se encontraban al margen del gravamen en función de lo dispuesto en el entonces artículo 46, que establecía que los dividendos, así como la distribución en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables, no serán incorporados por sus beneficiarios en la determinación de la ganancia neta. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso A del artículo 69 distribuyan a sus socios o integrantes. El artículo 69 es lo que ahora es el artículo 73, ¿sí? Esto es lo que antes decía el artículo 46. Es decir, como dijimos recién, hasta la reforma de la 27430, los dividendos eran no computables en cabeza de sus perceptores. Con la sanción de la 27430 se retornó la gravabilidad de los dividendos, incluyéndolos como rentas de capital de segunda categoría, conforme el artículo 48, inciso I, ¿sí? Y modificando el ahora artículo 49. Conjuntamente con la gravabilidad de los dividendos, se incorporó una nueva figura a la ley en el artículo 50, ¿sí? Que contiene una disposición que considera la existencia de una distribución ficta, es decir, una distribución presunta de dividendos, ante la ocurrencia de ciertos hechos previstos en la ley. Entonces, vamos a empezar leyendo el artículo 50. ¿Quién se ofrece a leerlo? Artículo 50 de la ley. Estamos todos en tiempo y espacio, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando, están perdidos, dividendos, distribución, renta cedular, grabado del 7% a partir de los ejercicios iniciados 1 de enero. Ahora la ley crea una nueva figura, además de lo que ya venía haciendo, que es la distribución presunta de dividendos. ¿Cuándo se da esta distribución presunta de dividendos? Cuando se cumpla como dice acá, ante la ocurrencia de ciertos hechos especialmente previstos en la norma. ¿Quién se ofrece a leer el artículo 50? Leo, si querés, profe. Dale. Se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de los dividendos o utilidades asimilables en los términos del artículo 24 de esta ley, conforme lo dispuesto en el quinto párrafo de su inciso A, cuando se verifica alguna de las situaciones que se enumeran a continuación en la magnitud que se prevé para cada una de ellas. Bien, paramos ahí. Entonces, se presume que se ha configurado la puesta a disposición, o sea, se presume que hay distribución de dividendos, aun cuando no haya habido distribución de dividendos. ¿Quién distribuye los dividendos? O sea, en términos societarios. La Asamblea. La asamblea, exacto. Bueno, vamos a ver acá que hay 6 situaciones que prevé la ley donde presume que hay distribución de dividendos, aunque no haya un acta de asamblea que distribuye dividendos. ¿Se entiende, digamos, a lo que apunta esta figura de distribución ficta o distribución presunta? O sea, por más de que no haya un acta que dice se distribuyeron honorarios, para la ley, estos hechos que vamos a leer ahora hacen presumir la distribución de dividendos. ¿Qué dije antes? Honorarios, no, dividendos. Inciso A. Leo. Sí, sí. Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73 realizan retiros de fondos por cualquier causa por el importe de tales retiros. Entonces, cuando los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73, léase respecto de los sujetos de la sociedad, respecto de las sociedades de capital, realicen retiros de fondos por cualquier causa por el importe de tales retiros. Sí. Los Los titulares, titulares,
socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73 tengan el uso o goce por cualquier título de bienes del activo de la entidad, fondo o fideicomiso. En este caso se presumirá, admitiendo prueba en contrario, que el valor de los dividendos o utilidades puestos a disposición es el 8% anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles y del 20% anual del valor corriente en plaza respecto del resto de los bienes. Si se realizaran pagos en el mismo periodo fiscal por el uso o goce de dichos bienes, los importes pagados podrán ser descontados a los efectos del cálculo del dividendo o utilidad. Bien, ¿a qué les hace acordar esto? ¿Les hace acordar a algo que vimos la A la clase disposición pasada? de fondos. Exactamente. En el caso de la disposición de fondos, estábamos hablando de terceros ajenos a la empresa. Y en el caso de dividendo presunto, estamos hablando de que esa disposición del bien la está haciendo el dueño, socio, titular, accionista, ¿sí? O sea, vean y fíjense que acá la ley prevé las mismas alícuotas, 8% o 20% en el caso de bienes muebles, ¿sí? Continuamos. C. Cualquier bien de la entidad, fondo o fideicomiso esté afectado a la garantía de obligaciones directas o indirectas de los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73 y se ejecute dicha garantía. De verificarse esta situación, el dividendo o utilidad se calculará respecto del valor corriente en plaza de los bienes ejecutados hasta el límite del importe garantizado. Bien, continuamos. Bien. D. Cualquier bien que los sujetos comprendidos en el artículo 73 vendan o compren a sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos por debajo o por encima, según corresponda, del valor de plaza. En tal caso, el dividendo o utilidad se calculará por la diferencia entre el valor declarado y dicho valor de plaza. Bien. ¿Digo? Sí. Bien. E. Cualquier gasto que los sujetos comprendidos en el artículo 73 realicen a favor de sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa por el importe de tales erogaciones, excepto que los importes fueran reintegrados, en cuyo caso resultará de aplicación el artículo 76 de la ley. Artículo 76 de la ley es justamente disposición de fondos o bienes en favor de terceros, ¿sí? O sea, siempre que no resulte de aplicación la figura de disposición de fondos, resultará de aplicación la figura de dividendo ficto o dividendo presunto. Y el inciso F. Bien. Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73 perciban sueldos, honorarios u otras remuneraciones, en tanto no pueda aprobarse la efectiva prestación del servicio o que la retribución pactada resulte adecuada a la naturaleza de los servicios prestados o no superior a la que se pagaría a terceros por servicios similares. Bien, entonces acá leímos del inciso A al inciso F del artículo 50, 6 situaciones en donde la ley presume que se está haciendo una distribución ficta o una distribución presunta de honorarios. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cuando el artículo dice, en todos los casos, con relación a los importes que se determine por aplicación de las situaciones previstas en los incisos del primer párrafo de este artículo, es decir, lo que recién leyó Lucía, la presunción establecida en él tendrá como límite el importe de las utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio anterior a la fecha en que se verifique alguna de las situaciones previstas en los apartados anteriores, por la proporción que posea cada titular, socio, accionista, cuotapartista, fiduciante o beneficiario. Sobre los importes excedentes resultará de aplicación la presunción contenida en las disposiciones del artículo 76. Entonces, el artículo 50 enumera de forma taxativa las circunstancias que deben presentarse a los efectos de que se produzca y se considere configurada la distribución ficta de dividendos, y que en consecuencia, ante esa distribución ficta de dividendos,
correspondería por parte del agente pagador, es decir, la sociedad, la SRL, el fideicomiso, etcétera, y demás sujetos del artículo 73, correspondería efectuar la retención del 7% en concepto de renta cedular. Pero luego el artículo aclara que esta presunción va a tener como límite el importe de las utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio anterior a la fecha en que se verifique alguna de esas circunstancias. Es decir, para que haya presunción de dividendo ficto, debe existir utilidades acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior. Si no hay utilidades acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior, no va a haber la figura de dividendo ficto. ¿Sí? O sea, un momentito les pido, chicos. Perdón porque tengo la bebé que le agarró un ataque de llanto. ¿Me esperan 2 minutitos y continuamos? Gracias. Ya volví, chicos. Perdón. Bueno, estábamos entonces en el límite. El artículo entonces aclara que esta presunción de dividendo ficto va a tener como límite el importe de las utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio anterior a la fecha en el que se verifique alguna de estas circunstancias, alguna de estas seis circunstancias enumeradas taxativamente en el artículo 50, el inciso A al F. Y en lo que aquí nos interesa respecto de la figura que vimos la clase pasada, es que el artículo continúa diciendo que sobre los importes que excedan, o sea, sobre los importes excedentes de lo que sería una presunción de dividendo ficto, resultará aplicable la presunción contenida en el artículo 76. ¿Sí? Entonces,
cuando el importe de la operación supere el importe del dividendo ficto, ¿sí? Por lo que exceda, corresponderá a la aplicación de la figura de disposición de fondos o bienes en favor de terceros. O sea, resultará de aplicación el artículo 76. Es básicamente lo que tienen que tratar de interpretar y analizar. O sea, en primer término, si por ejemplo tienen un director de una SA que a su vez es accionista, en primer término corresponde analizar si hubo dividendo ficto. Y si hay un excedente, corresponderá analizar la aplicación del artículo 76, que sería disposición de fondos o bienes, ¿sí? Entonces, puede ocurrir en la práctica que un director que es a su vez accionista le quepa la figura de dividendo ficto y a su vez le quepa la figura de disposición de fondos o bienes en favor de terceros. Entonces, como dice acá, esto implica transformar la presunción del artículo 50 en una presunción de disposición de fondos en los términos del artículo 76. ¿Sí? Esto obviamente en tanto se verifica alguna de las situaciones que menciona acá el artículo 50. Si no se verifica alguna de las circunstancias del artículo 50, no vamos a estar ante la presencia de una distribución ficta o de un dividendo ficto, ¿sí? La principal consecuencia de la existencia de esta figura, ¿cuál es? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Si se verifica en la práctica una distribución ficta de honorario, de dividendos. Atención. Retención del 7%, ¿sí? Como impuesto cedular. Y si hay un excedente sobre estas ganancias acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior, ese excedente, ¿qué tratamiento va a tener? Artículo 76. Artículo 76, disposición de fondos. Entonces, supónganse que la ganancia acumulada al cierre del ejercicio inmediato anterior fue de 100.000 pesos. Y un director, que a su vez es accionista, retira a cuenta de honorarios 120.000 pesos, ¿sí? Entonces ahí, como es accionista, primero hay que analizar si corresponde la figura de dividendo ficto. Ahí, digamos, corresponde la figura de dividendo ficto, resulta de aplicación el artículo 50, inciso A. Y sobre el excedente, o sea, sobre los 20.000, resulta de aplicación lo que sería la figura de disposición de fondos, artículo 76. Obviamente, en tanto y en cuanto lo que después le apruebe la asamblea sea inferior, ¿no? O sea, supónganse que la asamblea le aprobó 50.000, ¿sí? Porque si no, si la asamblea le aprobaba más, ahí no iba a disposición de fondos, ¿sí? Por eso ustedes, no sé si ya vieron en el trabajo práctico que vimos, lo tengo acá. En el trabajo práctico que vimos la clase pasada, ven que acá dice que el director AJ, esto lo vimos en la clase pasada, no reviste el carácter de accionista. Si el director también hubiese sido accionista de la sociedad, en primer término habría que analizar dividendo presunto. Y a su vez, de superarse el tope de la citada presunción, ¿cuál es el tope de la citada presunción? El límite de las ganancias acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Ese es el límite del artículo 50. Correspondería aplicar sobre el excedente la figura que estamos analizando, que era disposición de fondos. ¿Se entendió o lo volvemos a repetir? Es una figura que es nueva en la ley, hay mucho debate respecto de esto, o sea, también hay gente que no entiende cómo se aplica la figura, en qué casos, o sea, ¿en qué casos se aplica la figura de dividendo presunto? Artículo 50, incisos A a F, ¿sí? Y si hay un excedente, tengo que ir a analizar la figura del artículo 76, es decir, disposición de fondos, ¿sí? Y si hay un excedente, cuando digo, y si hay un excedente, ese excedente sobre qué se calcula, sobre el límite de la ganancia neta acumulada al cierre del ejercicio inmediato anterior. ¿Sí? El importe de las utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio anterior a la fecha en que se verifique alguna de estas situaciones previstas.
Tengan en cuenta este tema, así de dividendos presuntos. Yo después voy a tratar de pasarle algún paper con un poco más de información, digamos, un poco más de doctrina, para que puedan estudiarlo. Es algo que, como es nuevo, también es algo que generalmente es motivo de consulta en los exámenes parciales y también en los finales. Así que bueno, ténganlo en cuenta, ¿sí? Para a la hora de, primero de estudiar y bueno, después para el ejercicio profesional. Yo no llegué a subirles este paper, esta presentación al campus. Mañana a la mañana sin falta ya lo subo. Esto estaba vinculado a lo que vimos recién, era, digamos, algo que me faltó dar la clase pasada respecto de la figura de disposición de fondos. O sea, la figura de disposición de fondos se analiza también conjuntamente con la figura de dividendo presunto, en el caso de que ese tercero al cual se le giran los fondos o se le prestan los bienes, revista el carácter de titular, socio, accionista, cuota partista, fiduciante, beneficiario. Sí, Agustina. Profe, yo tengo una duda. No entendí cuando decís que la asamblea como que le otorga más fondos. ¿Eso es al tope de presunción o a qué? La asamblea le otorga más fondos. O entendí mal, No, porque en una parte dijiste que esto se podía hacer siempre y cuando la asamblea no le diera más. Y ahí no entendí a qué te referías. claro, porque si, por ejemplo, en el ejemplo que yo estaba dando, que era el caso de un director que a su vez es accionista, y si él retiró a cuenta de honorarios, retiró 120.000, pero después la asamblea de accionistas le aprobaba honorarios por, no sé, 500.000, ¿se acuerdan que la figura de disposición de fondos eran tanto y en cuanto que lo que le asignaba la asamblea era menor a lo que le habían anticipado de honorarios? Ah, ahí está. ¿Sí? En ese caso, si lo que le asigna la asamblea supera a lo que él, digamos, retiró a cuenta de honorarios, ahí no corresponde la aplicación de la figura, porque en definitiva la asamblea, que es la soberana, le asignó más que lo que él se anticipó. Distinto es si lo que le aprueba la asamblea es menor a lo que él retiró a cuenta, ¿sí? Por ejemplo, él retiró a cuenta 120.000 y la asamblea de accionistas le aprobó 50.000 de honorarios, en concepto de honorarios a directores. Entonces, en ese caso, va por una parte dividendo ficto y sobre el excedente de las utilidades acumuladas va interés presunto, Ah, va disposición de fondos. ahí está. Esa era la duda que tenía. Gracias. De nada. Bien, vamos a pasar a otro tema. Voy a cerrar esta presentación. Ajuste por inflación lo vimos, reorganización societaria lo vimos. Vamos a ver un tema que quedó pendiente de, ¿se acuerdan que nosotros vimos todos los trabajos prácticos de la primera parte y hubo un trabajo práctico que no vimos, que era el 27? ¿Se acuerdan? Ese era sobre venta y reemplazo. Vamos a ver ahora la figura de venta y reemplazo, que está regulada en el artículo, o sea, ahora vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a ir a otra figura, o sea, recién vimos la figura de dividendo presunto, la clase pasada vimos la figura de disposición de fondos, y ahora vamos a ver otra figura u otro instituto que regula la ley, nada que ver a lo que veníamos hablando, que es la figura de venta y reemplazo, regulada en el artículo 71 de la ley y en el 159 del decreto reglamentario. Esperen que están queriendo entrar acá. Entonces, básicamente lo que me dice el Instituto de Venta y Reemplazo es que cuando se vende y se reemplaza ese bien vendido por otro, la ley permite optar o imputar la ganancia del resultado imputar la ganancia del resultado impositivo en el ejercicio de la venta, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, o sea, hacíamos precio de venta menos costo computable igual a utilidad y eso lo declarábamos en el ejercicio de la venta,
O bien, la otra opción que me permite la ley en el artículo 71 es afectar la ganancia del bien vendido al costo del nuevo bien adquirido. Vamos de nuevo. Lo que permite la ley de impuesto a las ganancias, en el caso de que se produzca la venta de un bien y ese bien sea reemplazado por otro bien, si por ejemplo una empresa tiene una máquina, esa máquina la tenía afectada a la producción, a la producción de mercaderías, y vende la máquina y la reemplaza por una nueva, ¿sí? Lo que me da la opción la ley es o imputar la utilidad de la venta en el ejercicio de la venta, o imputar la utilidad de la venta del bien reemplazado al costo del nuevo bien adquirido, ¿sí? Entonces, en ese caso, el valor amortizable del nuevo bien va a ser el precio de adquisición, el precio de compra, menos la utilidad afectada del bien que reemplacé. Lo que implica el método de venta y reemplazo es un método de diferimiento de la utilidad, ¿sí? Implica diferir en el tiempo el reconocimiento de esa ganancia. A ver, si yo vendí en 100.000, costo computable 50, utilidad 50, lo que me permite la ley es esos 50, diferirlo en el tiempo y imputarlo en los ejercicios de vida útil del nuevo bien de reemplazo. ¿A través de qué? A través de una menor amortización. Porque si yo al valor amortizable del nuevo bien hago precio de compra menos utilidad afectada, lo que estoy haciendo es determinar un menor valor amortizable. Al determinar un menor valor amortizable, lo que va a hacer es que la amortización de cada ejercicio sea más chica, ¿sí? Y al ser más chica la amortización, ¿qué implica? Una mayor ¿qué? Utilidad. Utilidad, exacto. A menor amortización, mayor utilidad grabada. ¿Qué piensan ustedes en un país como el nuestro? ¿Es conveniente o no es conveniente la aplicación del método de venta y reemplazo? La inflación en este país, la amortización, si es fija porque es a valor de origen, a lo largo va a ser siempre mucho menor. Te conviene imputar todo ahora. Y vos imputás todo ahora, la ganancia, o sea, al revés, justamente la inflación te va comiendo la amortización. Claro, en el sentido de si imputas, a pesar de que sea más chica esa amortización, siempre conviene Sí. diferirlo porque en el tiempo la inflación es un beneficio en este país para las deudas, ¿no? Es un beneficio en países inflacionarios como el nuestro diferir el reconocimiento de la utilidad a través del mecanismo de venta y reemplazo. O sea, la opción de venta y reemplazo, justamente como dice acá, consiste en imputar la ganancia obtenida por la enajenación de los bienes a través del cómputo de una menor amortización deducible. Es decir, que en los años de vida útil del nuevo bien se verá reflejada la menor utilidad. En vez de reconocer toda la utilidad, o sea, toda la utilidad en el ejercicio cero, la vas difiriendo en el tiempo. ¿Sí? El reconocimiento de esa utilidad. Es una cuestión financiera, no es una cuestión económica, ¿sí? Profe, ¿se supone que es por un incentivo a que compres otra máquina? ¿O por claro. qué? Ah. Sí. De alguna forma es un incentivo a que justamente hagas esto, compras, que repongas tus bienes de uso, ¿sí? Bueno, entonces, ante la venta de un bien mueble amortizable o un inmueble, o sea, esto se aplica tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Va a diferir los requisitos, pero se puede aplicar tanto para bienes muebles o para bienes inmuebles. Entonces, ante la venta de un bien mueble amortizable o un inmueble, el contribuyente va a tener la opción de imputar la ganancia de la venta en el balance impositivo o afectar la ganancia al costo del nuevo bien de reemplazo. Hasta acá es lo que venimos diciendo hasta ahora. Por ejemplo, supónganse que vendemos un bien en 1.000 pesos y el costo computable, que es valor de origen menos amortización acumulada, es 600.
¿Cuánto sería la utilidad gravada? 400.000. La primera opción es grabar los 400, es decir, el 100% de la utilidad en el periodo fiscal 2022. Y la segunda opción es que podría optarse por imputar la renta de otra forma si dentro de los plazos establecidos por la ley, ahora vamos a ver cuál es el requisito, pero eso ya les adelanto que es un año, compro un bien que reemplaza al anterior que vendí. Supónganse que el precio de compra del bien nuevo es 750 y yo opto por imputar la utilidad al costo del nuevo bien, que era 400, me queda un nuevo costo del bien adquirido en 350. Es decir, en vez de amortizar 750, voy a amortizar 350, ¿sí? Supongamos que la vida útil del nuevo bien es 5 años. Si no se ejerce la opción de venta y reemplazo, el costo a amortizar del bien comprado es de 750, costo de adquisición, y la amortización sería de 150 cada año, 150 por 5. Si se ejerce la opción de venta y reemplazo, el costo a amortizar del nuevo bien sería de 350, que calculamos acá. Y en ese caso, la amortización ¿de cuánto sería? De 70, es decir, 350 dividido 5. La diferencia de lo que se deja de amortizar, 150 menos 70, por los 5 años de vida útil, me tiene que dar la utilidad de 400, que es la utilidad obtenida por la venta del bien vendido, por la venta del bien viejo, entre comillas, ¿sí? Entonces, de esta manera se posibilita el diferimiento de la utilidad obtenida por la venta de un bien amortizable, sea un bien mueble o un bien inmueble. Ahora vamos a ver los requisitos. ¿Se entendió? Entonces, ¿en qué consiste esta figura? Consiste en imputar la utilidad del bien viejo al costo del bien nuevo. ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿cuál sería el beneficio? Reconocer, en realidad no reconocer, diferir el reconocimiento de la utilidad a través de una menor amortización en los ejercicios de vida útil del nuevo bien. Estamos difiriendo utilidad al futuro, ¿sí? Básicamente. A un valor, a valor histórico, ¿sí? O sea, esa menor amortización no se va a actualizar, salvo que se trate de un bien adquirido a partir del 1 de enero del 2018, ahí sí, pero bueno, eso es lo que vimos en el segundo párrafo del artículo 93. Bien, ¿quiénes pueden ejercer la opción de venta y reemplazo? No cualquiera puede ejercer la opción de venta y reemplazo. Por ejemplo, no la podría ejercer una persona humana que solamente tiene inmuebles en alquiler. Por ejemplo, vende un inmueble que tenía en alquiler para comprar uno nuevo y reemplazar el anterior que tenía, no lo puede hacer. Solamente la opción de venta y reemplazo puede ser ejercida por los sujetos que obtengan rentas de tercera y cuarta categoría. Y en el caso de aquellos que obtengan rentas de cuarta categoría, ¿qué estamos hablando acá de cuarta categoría? ¿Sí? De trabajo personal, ¿sí? Habíamos visto honorarios, ¿sí? Todo lo que es rentas derivadas del trabajo personal. En la medida en que el resultado obtenido por la venta de esos bienes provenga de la enajenación de los bienes reemplazados, y esa venta se encuentra alcanzada por la ley. ¿En qué casos la venta de un bien se encontraba alcanzado en cabeza de una persona humana, de un bien mueble? Cuando ¿En qué se caso? utilizaba para su trabajo, por ejemplo. Claro, o sea, se debía tratar de un bien mueble amortizable, es decir, afectado a la actividad gravada. Y también lo que establece la reglamentación es que debe comunicarse al fisco, es decir, a la AFIP, dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada, el ejercicio de la declaración jurada del ejercicio en el que se produzca la venta, la enajenación del bien de reemplazo. O sea, que además, o sea, si se va a ejercer esta opción de venta y reemplazo,
se debe comunicar al fisco antes de la presentación de la declaración jurada. Requisitos para ejercer la opción. Vamos a ver los requisitos para bienes muebles y para bienes inmuebles. En el caso de bienes muebles, el requisito es que ambas operaciones, venta y reemplazo, es decir, venta y compra del nuevo bien, se deben efectuar dentro del término de un año calendario. Puede ser venta y compra o compra y venta, o sea, es indistinto el orden. Primero puedo comprar el nuevo bien y después vender el viejo, o vender el viejo y comprar el nuevo, pero todo eso debe transcurrir dentro del transcurso de un año calendario. Ojo ahí, no confundir con año fiscal, ¿sí? Porque puede ser que se ocurra dentro de 2 años ejercicios fiscales distintos, pero en el transcurso de un mismo ejercicio fiscal. Por ejemplo, una sociedad que cierra balance el 31 de diciembre, vende el bien viejo en noviembre del 2022 y compra el bien nuevo en marzo del 2023. Si bien la operación la efectuó en 2 periodos fiscales diferentes, la operación de venta y reemplazo se dio dentro de un año calendario. Entonces ahí se puede ejercer la opción de venta y reemplazo. Ese es el único requisito que establece la ley para el caso de bienes muebles. Entonces, el único requisito para ejercer la opción de venta y reemplazo es que las operaciones de venta y de reemplazo, es decir, la operación de venta y compra del nuevo bien, ocurran dentro de un mismo año calendario. Vamos a ver el ejemplo del trabajo práctico 29. Acá veamos esta solución que tienen acá. No sigan la del práctico, que igual creo que la tienen, ¿no? Sí. Por la fecha. Acá ustedes van a ver en el TP27 que dice 9 del 8 del 2018. Y lo resuelve de una manera que para mí es incorrecta. ¿Por qué piensan que para mí es incorrecta? Si dice 2018, porque ¿qué tendría que hacer con la amortización? La actualización. Exacto, tendría que actualizarla. Entonces, vamos a hacerlo así, o sea, la fecha de venta, perdón, fecha de compra, no, fecha de venta. El 28 de enero del 2022 vende una máquina en 300.000 pesos que había comprado el 9 de agosto del 2017 en 100.000 pesos. Si la compró el 9 de agosto del 2017 en 100.000 pesos, ahí no hay que actualizar la amortización. Si toman el enunciado del práctico que dice 9 del 8 del 2017, ahí sí hay que actualizar la amortización, pero tampoco te daba el dato del enunciado, así que por eso yo opté por mantener como fecha de adquisición 2017. Con fecha 15 de septiembre del 2022, compra una máquina más moderna en 400.000 pesos que reemplaza a la máquina XZ. Vida útil 10 años. Acá consideramos vida útil 10 años tanto del bien de la máquina vendida como de la máquina que reemplaza a la vendida. Entonces, ¿se cumple el requisito para ejercer la opción de venta y reemplazo? ¿Cuál era el único requisito tratándose de bienes muebles? Porque pasaron menos de 12 meses. Pasaron menos de 12 meses, pasaron menos de un año calendario entre la venta y la compra del nuevo bien, ¿sí? 28 de enero y 15 de septiembre. Entonces, como se cumple el requisito, puedo ejercer la opción de venta y reemplazo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el costo computable o valor residual del bien vendido. ¿Cómo les cuesta esto, chicos? Tanto en el primer parcial como en el recuperatorio, creo que hay, no sé, 1 o 2 casos bien calculado el costo computable. Tienen un tema ahí con restar la amortización y la actualización que no hay forma. O sea, si se trata de un bien mueble amortizable o un bien afectado a la obtención de ganancia agravada,
para determinar el costo computable hay que restar la amortización, sí o sí, y no la amortización del ejercicio, sino la amortización acumulada del bien. Y en el caso de que ese bien haya sido adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, ese costo computable hay que actualizarlo, ¿sí? Desde la fecha de compra hasta la fecha de venta. ¿Qué era lo que tenían que hacer los que tenían tema 1? El de la señora Alonso, que compró un inmueble y después lo vendió, como lo había comprado en el 2021 y había estado alquilado, tenían que calcular la amortización acumulada. Creo que no vi un caso bien calculado de ese ejercicio. O calcularon mal los trimestres transcurridos, o actualizaban primero el costo sin restar la amortización y después le restaban la amortización, no sé. Cualquier cosa. Entonces, determinamos el costo computable o el valor residual del bien vendido. ¿Cómo determinamos el costo computable? Valor de origen menos amortización acumulada. ¿Cómo calculo la amortización acumulada? Valor de origen dividido vida útil por los años transcurridos, contemplando que los bienes muebles se amortizan por año de alta completo. Entonces, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Son 5 años de amortización acumulada. El año de baja no se amortiza, ¿sí? Si hago 100.000 dividido 10, me da 10.000 por 5, 50, amortización acumulada 50, costo computable 50.000. Si acá me hubiera dicho que era un bien adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, este costo computable lo actualizaba por IPC desde la fecha de venta hasta la fecha de compra, ¿sí? Como tenían en el examen, que tenían todos los índices y tenían que ver cuál tenían que aplicar. Bueno, determinamos el costo computable. Ahora determinamos la utilidad impositiva de la venta. ¿Cómo se determinamos la utilidad impositiva de la venta? Precio de venta menos costo computable. Es decir, que la utilidad va a ser de 250.000 pesos. Y en tercer lugar, determinamos el valor amortizable del nuevo bien. ¿Cuál es el valor del nuevo bien? 400. ¿Cuál es la utilidad del bien vendido? 250. ¿Cuál es el valor amortizable del nuevo bien? El valor del nuevo bien menos la utilidad del bien de reemplazo. Entonces, el valor amortizable del nuevo bien es 150.000. En 10 años, que es los años de vida útil, vamos a amortizar 15.000 por año. Si no se aplicara la opción de venta y reemplazo, ¿cuánto amortizaríamos por año? Si no se aplicara la opción de venta y reemplazo, ¿cuánto amortizarían por año? Los 40.000. Claro, o sea, 400 dividido 10. 40.000. La diferencia de amortización, 40.000 menos 15, es decir, 225.000 por 10 años, me da la utilidad diferida en el tiempo. ¿Cuál es la utilidad diferida en el tiempo? 250.000, ¿sí? Que es la utilidad del bien reemplazado que afecte al costo del nuevo bien. ¿Se entendió? ¿O lo explicamos de nuevo? Sí, se entendió. Bien. Y en el caso de bienes inmuebles, tenemos algún requisito adicional. En primer lugar, para poder aplicar la opción de venta y reemplazo en el caso de bienes inmuebles, el inmueble tuvo que haber estado afectado a la explotación como bien de uso, como mínimo con una antigüedad de 2 años al momento de la venta. O sea, tiene que haber estado afectado a la obtención de ganancia agravada como mínimo 2 años antes de la venta de ese inmueble. El otro requisito es que el importe obtenido en la enajenación del inmueble se reinvierta en el bien de reemplazo o en otros bienes de uso afectados a la explotación.
O sea, que la utilidad que se obtuvo por la venta de ese inmueble, perdón, no que la utilidad, que el importe que se obtuvo por la venta de ese inmueble se reinvierta en un nuevo bien de reemplazo o en otros bienes de uso afectados a la explotación. Supónganse, si el inmueble lo vende en 1.000.000 pesos y de ese 1.000.000 pesos solamente utiliza 500.000 para comprar un nuevo bien, ahí no está reinvirtiendo el 100%, está reinvirtiendo un porcentaje. En ese caso, solamente se va a poder imputar ese porcentaje de utilidad. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Y que ambas operaciones, venta y reemplazo, se efectúen dentro del término de un año calendario de la misma forma que pasaba con los bienes muebles. Bueno, y puede ser entonces, la opción de venta y reemplazo puede ser afectado a la compra de otro inmueble, o sea, vendo un inmueble, compro otro inmueble, o vendo un inmueble y adquiero un terreno y construyo un edificio, o compro construcción, o sea, construcción sobre un terreno adquirido con anterioridad. O sea, te admite las tres alternativas, la ley, ahí. Compra de otro inmueble, adquisición de un terreno y construcción de un edificio, o construcción sobre un terreno comprado con anterioridad. Profe, consulta. Sí. Si lo usaba y estaba afectado el 50% del inmueble, por ejemplo, Sí. ¿se puede igual aplicar esto? Mira, no me acuerdo si la ley o el decreto establece alguna limitación en ese caso. Déjame que lo reviso en el decreto por las dudas. Porque dice, el inmueble debe estar afectado a la explotación como bien de uso. Como mínimo, vamos a leer la ley, vamos a leerla si no sacamos la duda. El artículo dije que era el 71. Puede estar también en el decreto eso, quizás. Venta y reemplazo. Dicha opción también será aplicable cuando el bien reemplazado sea un inmueble afectado a la explotación como bien de uso o afectado a la ocasión o arrendamiento o cesión onerosa o usufructo, uso, habitación, antícresis, superficie u otro derecho real, siempre que tal destino tuviera como mínimo una antigüedad de 2 años al momento de la enajenación, y en la medida en que el importe obtenido se reinvierta en el bien de reemplazo o en otros bienes de usos afectados a cualquiera de los destinos mencionados precedentemente. Bueno, vamos a ir al decreto. 159. Acá está. No, no lo limita. No te dice, o sea, tiene que haber estado afectado como bien de uso, pero no dice el 100%. Es muy fino eso. Muy fina esa pregunta. O sea, no muy fina de tu parte, sino que no establece nada en contra ni la ley ni el decreto. Hay que ver si acá, ¿entendés? Que el inmueble hubiera estado afectado a la explotación como bien de uso. Si se interpreta que es en un 100%, sí, y si no, no. Pero bueno, no recuerdo jurisprudencia tampoco al respecto. No recuerdo dictámenes del fisco al respecto. Déjame buscar a ver si encuentro algún dictamen. Capaz que alguien le hizo la consulta al fisco respecto a ese caso.
Pero bueno, en definitiva, ni la ley ni el decreto dicen nada al respecto. O sea, no dice afectado en un 100%. ¿Sí? Voy a ver si en algún dictamen hay algo de eso. Bueno, vamos a ver entonces el caso que tienen. Profe. Sí, Entonces, no es requisito que el bien de uso esté vinculado a la obtención de una ganancia agravada para aplicar este método. sí, sí. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que el inmueble esté afectado a la explotación como bien de uso? Afectado a la explotación como bien de uso, en el caso de una sociedad, es que esté afectado a la obtención de, o sea, sí, afectado a la explotación como bien de uso, o sea, afectado a la obtención de ganancia agravada. En el inmueble donde tiene la sede administrativa, el inmueble donde genera o produce los bienes, o el inmueble donde tiene el local comercial, que básicamente acá lo que quiere la ley es que no sea un inmueble que la sociedad tiene, digamos, tirada o, ¿cómo decirte? Como, no me sale la palabra. Ay, no se me viene a la mente. Desafectado, o sea, un inmueble que lo tiene ahí tirado, entre comillas, ¿sí? Claro, está bien. O sea, acá fíjate, es muy específico el reglamento cuando dice, por reemplazo de un inmueble que hubiera estado afectado a la explotación como bien de uso, o a locación, o arrendamiento, o a cesión onerosa de usufructo, uso, habitación, antícresis, superficie u otros derechos reales, siempre que tal destino tuviera como mínimo una antigüedad de 2 años al momento de la enajenación, y en la medida en que el importe obtenido en la enajenación se reinvierta en el bien de reemplazo o en otros bienes de uso afectados, a cualesquiera de los destinos mencionados precedentemente, incluso si se tratara de terrenos o campos. O sea, no solamente se refiere, acá yo lo resumí, el decreto reglamentario, pero es que el inmueble esté afectado a la explotación como bien de uso o cedido en locación, o sea, por ejemplo, una sociedad que tiene un inmueble en alquiler, también podría aplicar la opción de venta y reemplazo, o un inmueble sobre el cual cede, hace lo que dice acá, cesión onerosa de usufructo, uso, habitación u otros derechos reales que establece el Código Civil y Comercial. Básicamente, que ese inmueble me genere ganancia agravada, ¿sí? Resumidamente. Vamos a ver acá el ejemplo que tienen en el trabajo práctico 27, que dice que la empresa Socacad SRL adquirió el 27 de febrero del 2009 un inmueble que destinó como local de distribución y ventas en la suma de 2 millones de pesos. Con fecha 3 de mayo del 2022, vendió dicho local en 3 millones de pesos. Y el 10 de noviembre del 2022, compró un nuevo local en 2 millones y medio de pesos. La sociedad cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Según avalúo fiscal, para ambos casos, la parte edificada representa el 67% de total. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si se cumplen los requisitos. El primer requisito, que sería que el inmueble esté afectado a la explotación como bien de uso, se cumple porque el inmueble estaba destinado a local, o sea, estaba afectado a la obtención de ganancia agravada desde el momento de su adquisición. Ahora vamos a ver si el importe obtenido se reinvirtió en la compra de un nuevo bien y que ambas operaciones, venta y reemplazo, se efectúen dentro del término de un año. Lo vendió el 3 de mayo y compró el nuevo el 10 de noviembre. Entonces, no transcurrió más de un año, se cumple el requisito. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el costo computable o valor residual del bien vendido. ¿Cómo lo determinamos? Valor de origen menos amortización acumulada, amortizando solamente la proporción atribuible al edificio por los trimestres de vida útil transcurridos desde la adquisición hasta la venta, considerando trimestre de alta completo y sin amortizar el trimestre de baja. Esto lo habíamos visto también cuando vimos, ¿qué habíamos visto?
algún práctico de cálculo de amortización, me parece, ¿sí? Los inmuebles se amortizan por trimestre de alta completo y no se amortiza el trimestre de la baja. Acá amortizamos, como lo compró en febrero del 2009, amortizamos todo el 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13 años por 4, más los trimestres transcurridos del 2022 son primer trimestre y el segundo trimestre no se amortiza porque el segundo trimestre ya lo vendió. O sea, el 3 del 5 lo vendió, trimestre de baja no se amortiza. Eso me da 53 trimestres. Sin mal, voy a volver a verificar la cuenta. Serían 13 años por 4, 52, más un trimestre, 53, está bien. Por el 0,005, que es la tasa de amortización trimestral de los inmuebles. Eso me da un costo computable de 1.644.900. En segundo lugar, tengo que determinar la utilidad impositiva por la venta. ¿Cómo determino la utilidad impositiva de la venta? Y precio de venta, 3 millones menos costo computable. Utilidad, 1.355.100. Y en tercer lugar, determinamos el porcentaje de reinversión. Es decir, esta utilidad de 1.013.000, lo que vendió el inmueble viejo, ¿lo reinvirtió en un 100% en la compra del nuevo bien? Bueno, acá ya les da la pauta. ¿En cuánto lo vendió? En 3 millones. ¿Y cuánto le salió el nuevo bien, el nuevo local? 2,5 millones. No reinvirtió el 100% del ingreso que obtuvo por la venta del inmueble. Entonces, precio de venta del inmueble viejo, 3 millones. Precio de compra del inmueble nuevo, 2,5 millones. ¿Cuál fue el porcentaje de reinversión del bien viejo en el bien nuevo? El 83,33%. Entonces, no va a poder afectar el 100% de esa utilidad, sino que va a poder afectar solamente el 83,33%. Obviamente, si el precio de compra del inmueble nuevo hubiera superado el precio de venta del inmueble viejo, ahí sí se hubiera podido computar el 100% de la utilidad. ¿Sí? Entonces, de la utilidad que obtuvimos por la venta del inmueble viejo, vamos a afectar al costo del nuevo bien solamente el 83,33%. Es decir, del 1.355.000 vamos a imputar al costo del inmueble nuevo solamente 1.129.250. Una vez que determinamos eso, determinamos el valor amortizable del nuevo bien, del nuevo inmueble. ¿Cómo lo determinamos? Valor del nuevo bien adquirido, 2,5 millones, menos la utilidad del bien reemplazado que calculamos anteriormente, valor amortizable del nuevo bien, 1.370.750. Entonces, si bien yo obtuve una utilidad por la venta de 1.355.000, voy a afectar al costo del nuevo inmueble 1.129.250, con lo cual en el periodo fiscal 2022 voy a tener una utilidad gravada de 225.850. Eso sí lo voy a tener que declarar como renta gravada en el periodo fiscal 2022. Y el valor amortizable del nuevo bien, o sea, del nuevo inmueble, va a ser 1.370.750, que lo va a amortizar en los años de vida útil del nuevo inmueble, que son 50 años. ¿Se entendió? O lo explico de nuevo. Fíjense, no sé si tienen a mano el TP27, este ejercicio también estaba mal, porque estaba mal calculado los trimestres. Creo que sí, mal no recuerdo, estaba por 52 trimestres. ¿Puede ser?
Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Aunque el inmueble se haya adquirido en 2009, es decir, antes del 2018, ¿no sí. corresponde ITI por la venta? Es una sociedad. El ITI Ah, solamente lo pagan las personas humanas. listo. Cierto, gracias. La venta de inmuebles en cabeza de las sociedades siempre estuvo grabada. ¿Por qué? Por teoría del balance, artículo 2, apartado 2, todo incremento patrimonial está grabado, excepto que esté taxativamente exento en el artículo 26, ¿sí? O sea, para las sociedades la venta de inmuebles siempre estuvo alcanzada por ganancias. ITI solamente va para personas humanas. Ojo con el parcial del sábado, chicos, ¿eh? Esto, o sea, en el parcial del sábado entran todos los aspectos teóricos vinculados al primer parcial de práctica, que va desde objeto hasta liquidación de persona humana, pasando por monto consumido, justificación patrimonial, etcétera, etcétera. Todos los temas teóricos vinculados a los prácticos que entraron para el primer parcial, incluyendo derecho tributario, una cosa que por las dudas les aclaro, para los que no sé si estuvieron en la clase pasada o no sé cuándo lo comenté, en el parcial de teoría no pueden tener la ley como en el parcial de práctica, ¿sí? Ojo ahí. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿El porcentaje de reinversión tiene un mínimo? No. Bien. No, o sea, del porcentaje de reinversión que te dé, por ejemplo, acá te da 20%, eso va a ser lo que vas a poder, de esta utilidad, va a ser lo que vas a poder imputar al costo del nuevo bien. Y por lo que no puedas imputar al costo del nuevo bien, lo vas a declarar como ganancia agravada en el ejercicio fiscal de la venta. Bien, gracias. De nada. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Hoy tenemos como varios temas así salpicaditos, ¿sí? Puntuales. En realidad yo tendría que empezar con régimen de transparencia fiscal internacional y precios de transferencia, que es un tema muy complejo, del cual, digamos, tengo el conocimiento de la ley. O sea, piensen ustedes que en precios de transferencia hay gente súper especializada y hay 3 personas en el país que saben bien, digamos, lo que es precios de transferencia, bien, que aplican precios de transferencia, o sea, a nivel de estudios grandes, porque es una materia, primero, relativamente nueva en la ley, y segundo, del cual, digamos, la formación que tenemos los contadores que nos recibimos de la FACU, yo hice la especialización en tributación también en la FACU, digamos que el conocimiento es de objeto, les puedo hablar 10 horas, pero de precio de transferencia, digamos, yo me considero con un conocimiento limitado. Obviamente que mi objetivo va a ser transmitírselo de la mejor manera posible, pero en ese punto yo siento que es, digamos, mi talón de Aquiles, básicamente porque no estoy especializada en la materia, ¿sí? Así que básicamente lo quiero dejar para la clase que viene, darle todos 3 horas de precios de transferencia, y no quiero marearlos para el parcial del sábado porque si no va a ser un lío para ustedes. Prefiero seguir con algunos temas vinculados a lo que es personas humanas, sociedades, pero un poco más al llano. ¿Se acuerdan cuando vimos la liquidación de impuesto a las ganancias? Vimos que estaba la determinación del impuesto, el cuadro de justificación patrimonial, que determinábamos la evaluación del patrimonio al inicio y al cierre, conforme a RG 2527, y después teníamos la determinación del monto consumido. Y se acuerdan que siempre, generalmente el enunciado les decía que la persona había sufrido una retención de impuesto a las ganancias de tanto, y eso ustedes a qué se lo tenían que restar, o en qué momento lo tenían que computar, esa retención de ganancias. Al final, cuando obteníamos el impuesto, cuando aplicábamos el artículo 94 al final, Sí. ¿no? Restábamos. Perfecto, o sea, aplicaban la escala del artículo 94, les daba 100.000 de impuesto determinado. Sí.
Pero si había sufrido retenciones de impuesto a las ganancias por 50.000, el impuesto a ingresar en realidad no era 100, sino era 50. Entonces, todos los mecanismos de retención que existen en nuestra legislación son mecanismos de anticipo de ingreso del impuesto. ¿Y por qué piensan que existen estos mecanismos de anticipo del impuesto? ¿Cuál es la característica? Vamos a artículo 24, copete del artículo 24. ¿Cuál es la característica que tiene el impuesto a las ganancias en su aspecto temporal? ¿Es un impuesto de qué características en ese sentido? Anual. Anual. Entonces, imagínense si el fisco tuviera que esperar al año que viene, o sea, ahora, por ejemplo, les doy el ejemplo que nos está pasando ahora. En un mes, menos de un mes, el 13 de junio, empieza a vencer la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias del 2022 de las personas humanas. ¿Sí? Recién en junio del 2023. Entonces, ustedes piensen que el fisco está un año y medio esperando para que el sujeto determine la ganancia e ingrese el impuesto, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace a través de resoluciones generales es crear mecanismos de anticipo de pago del impuesto para justamente adelantar el ingreso del tributo. El ingreso del tributo que en definitiva le va a dar a pagar cuando determine el impuesto, como ustedes están aprendiendo ahora, impuesto determinado conforme el artículo 94. Vamos a ver tres regímenes de anticipos o de pagos a cuenta. Uno es el régimen de anticipos, se llama así, régimen de anticipos. El otro es la RG 830. Y el otro es el que se le aplica a los empleados en relación de dependencia. ¿Cómo se les aplica? ¿En dónde se les aplica a los empleados en relación de dependencia la retención? ¿Alguno es empleado en relación de dependencia acá? En el sueldo, En el directo. sueldo. Exacto. Y ustedes, por ejemplo, ¿alguno es empleado en relación de dependencia ya hace varios años, o sea, ya tiene mucha experiencia? ¿Les ha pasado que les han retenido impuesto a las ganancias en el residuo? Sí, todos los meses. Bien. Y vos no presentás tu declaración, bueno, la declaración jurada determinativa, no la presentás, sacando de lado que no obtengas otro tipo de rentas. No. No. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 del decreto reglamentario, y esto ya lo vimos, el artículo 1 del decreto reglamentario me dice que todos los sujetos que obtengan ganancias grabadas tienen que presentar declaración jurada determinativa, excepto los sujetos comprendidos en el artículo 82, incisos A, B y C, en tanto y en cuanto tributen a través de un régimen de retención en su fuente. ¿Cuál es su fuente? Y su trabajo en relación de dependencia. Entonces, para los empleados en relación de dependencia hay un régimen de retención que está establecido en la RG 4003. Esta RG 4003 es la que utilizan las empresas, las empresas, las entidades, o sea, las empresas y las entidades públicas, en el caso de los empleados públicos, para calcular el impuesto a las ganancias de sus dependientes, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que sería el régimen de anticipos. Esperen que voy a buscar regímenes de pausa. Bueno, regímenes de pagos a cuenta. Como les dijimos, vamos a ver tres. Anticipos, propiamente dicho, retención de RG 830 y retención de la RG 4003. Los anticipos son importes a cuenta de determinados tributos. En este caso va a ser a cuenta del impuesto a las ganancias, ¿sí? Y tienen la característica, los anticipos, de que son exigibles hasta la fecha de presentación de la respectiva declaración jurada. Por ejemplo, los anticipos de ganancias 2022 vencieron en agosto, octubre, diciembre del 2022, febrero y abril del 2023. Entonces, son 5 anticipos
que vencieron antes del vencimiento de la declaración jurada de la persona humana. Entonces, y obviamente al ser pago a cuenta, se va a descontar del monto determinado de la obligación principal. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, si el impuesto determinado era 100.000 y yo ingresé anticipos por 20.000, esos anticipos por 20.000 se van a descontar del impuesto que en definitiva me di a pagar. ¿Cuántos anticipos se deben ingresar? En el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas, deberán determinar e ingresar 5 anticipos, que son los que les dije recién. Agosto, octubre, diciembre, y febrero y abril. Son 5 anticipos, que ahora vamos a ver cómo se calculan. Y en el caso de las sociedades de capital, es decir, de los sujetos del artículo 73, inciso A, van a ingresar 10 anticipos, que seguramente la clase pasada, el jueves, con el profesor Leonardo, lo han visto en la última parte del trabajo práctico 56, ¿no? ¿Cómo se calculaba el anticipo? ¿Alguien se acuerda? En el caso de las sociedades de capital. ¿Nadie se acuerda cómo era? Bueno, en el caso de las sociedades de capital, igual ahora lo vamos a ver, son 10 anticipos, el primer anticipo es del 25% y los 9 restantes del 8,33%. Ahora vamos a ver sobre qué se calcula. La norma que regula el régimen de anticipos, ojo si ven cosas viejas, es la actual Resolución General de AFIP 5211 del 2022. Esta es la resolución general vigente que regula el régimen de anticipos. Esta resolución general de AFIP regula el procedimiento de cálculo, o sea, cómo se determinan los anticipos, las formalidades, plazos, es decir, cuándo lo tienen que ingresar, y demás condiciones que deben observar los contribuyentes a los efectos de determinar e ingresar los anticipos, a cuenta del impuesto a las ganancias. Bien, esto ya los dijimos, ¿sí? En el artículo 2 está cuántos anticipos tienen que ingresar cada tipo de contribuyentes, los sujetos comprendidos en el artículo 73, es decir, las sociedades de capital, son 10 anticipos, y las personas humanas, 5 anticipos. Quedan exceptuados de cumplir con la obligación establecida en el párrafo anterior, es decir, quedan exceptuados de ingresar anticipos los sujetos que solo hayan obtenido en el periodo fiscal anterior a aquel en el que corresponde imputar los anticipos, ganancias que hayan sufrido la retención del gravamen con carácter de definitivo. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes no tienen que ingresar anticipos en estos términos? Bueno, justamente vinculado a lo que les comentaba anteriormente, los empleados en relación de dependencia no tienen que efectuar anticipos porque a ellos les retienen el impuesto a las ganancias en su recibo de sueldo con carácter de definitivo, ¿sí? Bien, procedimiento de cálculo. Está regulado en el artículo 3 de la RG 5211. En el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas, me dice que al resultado neto, antes de deducciones personales, del periodo fiscal inmediato anterior al de la imputación de los anticipos, se le restarán las deducciones personales que hubieran sido computables en dicho periodo, actualizados por el coeficiente que surge de la variación anual, bueno, del RIPTE, que es el índice. ¿Se acuerdan que yo les vengo diciendo que todos los importes de la ley, por ejemplo, el mínimo no imponible, las cargas de familia, la escala del artículo 94, se actualiza por el índice de RIPTE? O sea, si ustedes agarran la ley del año pasado, van a ver que los importes son diferentes. ¿Por qué? Porque todos los importes se van actualizando por el índice de RIPTE, que es el índice que definió el legislador para actualizar los importes de las deducciones personales, los importes de las deducciones generales que son con tope, y los importes de la escala del artículo 94. Entonces, ¿qué sería esto en la práctica? Al resultado neto, antes de deducciones personales del artículo 30 del periodo fiscal inmediato anterior al de la imputación de los anticipos, es que, por ejemplo,
Yo ahora, en 2020, ahora, en la liquidación de ganancias 2022, voy a tener que calcular los anticipos del 2023, ¿no? Porque estoy liquidando ganancias 2022. Voy a determinar el impuesto del 2022 y voy a tener que calcular los anticipos del 2023, o sea, a cuenta del impuesto a las ganancias del 2023. Entonces, al resultado neto antes de las deducciones personales voy a tomar resultado neto antes de deducciones personales del 2022, ¿sí? Porque me dice del periodo fiscal inmediato anterior al de la imputación de los anticipos. El periodo fiscal de imputación de los anticipos sería el 2023, entonces yo tengo que tomar el resultado neto del 2022, antes de deducciones personales. Vamos a hacer un repaso, así les sirve para el sábado. ¿Cuál es el resultado neto antes de deducciones personales? ¿Cuál es el resultado neto antes de deducciones personales? ¿Nadie va a rendir el sábado en teoría? Bueno, entonces, al resultado neto antes de deducciones personales, se le van a restar las deducciones personales del periodo fiscal 2023, o sea, a valores vigentes del 2023, que no van a ser más mínimo no imponible 252.000 o cargas de familia, hijos 118.000, porque esos serán los valores vigentes para el 2022. Voy a restar las deducciones personales del 2023, ¿sí? Y a la ganancia neta resultante, es decir, resultado neto antes de deducciones personales, menos deducciones personales del 2023, se le va a aplicar la escala del artículo 94 del 2023, ¿sí? O sea, la escala del artículo 94 ya actualizada por RIPTE. Y al impuesto así determinado se le van a deducir los conceptos previstos en los puntos que siguen. Y ahí tienen el listado de los conceptos que tienen que restar a los efectos de determinar el cálculo del anticipo. Por ejemplo, las retenciones y percepciones sufridas en el periodo fiscal. La reducción del gravamen que proceda en virtud de regímenes de promoción, retenciones y percepciones que resulten computables, los pagos a cuenta sustitutivo de retenciones, el impuesto sobre los combustibles líquidos contenidos en las compras de gasoil, el pago a cuenta que resulte computable en base a, esto es importante, el pago a cuenta que resulte computable en el periodo base en concepto de gravámenes análogos pagados en el exterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1, ¿sí? Y, bueno, esto ya no importa porque está derogada el impuesto a la ganancia mínima presunta. Y en el caso de las sociedades de capital, ¿sí? Para los sujetos comprendidos en el artículo 73, del monto del impuesto determinado por el periodo fiscal inmediato anterior a aquel que corresponde imputar los anticipos, le hace del impuesto determinado en el periodo fiscal 2022, se van a deducir de corresponder los conceptos previstos en los puntos 1 a 4 anteriormente descritos. Es decir, el 5 y el 6 no van para las sociedades de capital. Sobre el importe resultante, de acuerdo a lo calculado en los párrafos anteriores, se aplicará el porcentaje que para cada caso se indica. Para las sociedades de capital, el primer anticipo, como dije anteriormente, va a ser del 25%, y para los nuevos restantes, el 8,33%. Entonces, supónganse que el procedimiento de cálculo les dio un importe de 100.000 pesos. El primer anticipo va a ser de 25.000, y los 9 anticipos restantes van a ser de 8.333,33, ¿sí? Profe, Sí.
Una consulta, ¿en qué momento haces esto? ¿Al principio del año? Porque si vas a No, pagar. al revés. O sea, vos ahora estás liquidando ganancias 2022, ¿no? Ganancias 2022 cerró el 31/12 del 2022. Recién ahora, 5 meses después, 6 meses después casi, porque vence el mes que viene, estás determinando el impuesto del 2022. Suponete que te da a pagar 100.000 pesos. Haces todo este cálculo y calculás los anticipos del 2023. O sea, Claro, por los eso, anticipos... Sí. para el año que sigue, o sea, una vez que tenés el número cerrado del año anterior, en ese momento haces del cálculo para el año que estás en curso. Exacto. O sea, ahora en junio 2022 vamos a hacer el cálculo de los anticipos del 2023. Exacto. Sí. De hecho, o sea, esto se lo digo desde el punto de vista de la práctica. Uno a veces se mata tratando de estudiar la RG, todo lo que dice, y la realidad es que uno presenta la declaración jurada, o sea, les digo lo que pasa en la práctica. Presenta la declaración jurada a la persona humana y automáticamente en el sistema de cuentas tributarias, que es como la cuenta corriente que tiene el contribuyente con la AFIP, automáticamente te calcula los anticipos. Automáticamente, o sea, presentaste y a los 5 minutos ya tiene calculado los anticipos. Obviamente que ustedes tienen que conocer el mecanismo de cálculo. Muchas veces me ha pasado que el sistema de cuentas tributarias me calculó cualquier cosa y tuve que presentar una nota ante AFIP para que me recalcule los anticipos que estaban mal calculados. ¿Sí? O sea Profe, que sí. una pregunta de eso. He visto en cuentas tributarias que aparece como un valor a pagar de la declaración jurada, se llama Sí. así, y después anticipo 1, anticipo 2, anticipo. ¿Por qué se Claro. paga la declaración jurada? Y porque si dio impuesto a pagar, por ejemplo, no sé, tenés 2021 y anticipos 2022. O sea, tenés el importe de la declaración jurada a pagar, es porque no se pagó. Ah, ok. O sea, se determinó el impuesto, pero no se pagó. Tenés que ver bien a qué periodo fiscal corresponde. Si tenés un caso concreto, tráelo y lo vemos. Dale, Tráeme la pantallita de cuentas tributarias. dale, lo busco. Ahí tenía bueno, alguien está conectado con Nicolás Castells. No, bueno, si ya se desconectó, no estás más, ¿no, Nicolás? ¿Ya te fuiste? No, era más que nada para tener un feedback o una evolución del examen. Es por eso, pero bueno, después en todo caso le contesto el mail. Bueno, quedó entonces esto. Bueno, y en el caso de las personas humanas van a ser 5 anticipos del mismo importe. Supónganse que de todo este procedimiento de cálculo de un importe de 100.000, dividido 5 o por 20%, va a tener 5 anticipos de 20.000 pesos, que van a vencer en agosto a octubre, diciembre, febrero y abril. O sea, antes del vencimiento de la declaración jurada 2023, ¿sí? Una cosa que es importante es que una vez que vence la declaración jurada, no me pueden exigir más el ingreso de anticipos. Pero si yo no pagué los anticipos, lo que sí me puede exigir el fisco, y de hecho lo hace, es el pago de los intereses resarcitorios, por no haber ingresado esos anticipos, ¿sí? Bien, ¿en el qué caso no va a corresponder el pago de anticipos? Si como consecuencia de todos estos cálculos me da que el importe es 5.000, ¿sí? No tengo que ingresar anticipos. Y en el caso de personas humanas. Y en el caso de sujetos empresa, 2.500. O sea, si el importe, como consecuencia del cálculo, el importe del anticipo me da inferior a 2.500, no hay que ingresarlo. Y en el caso de personas humanas, 5.000, ¿sí? Si el importe, si como consecuencia del cálculo me da menos de 5.000, tampoco hay que ingresar anticipos. Esto se modificó. Antes era 1.000 pesos.
Bueno, quedó un poco, yo le voy a pasar a Leo para que vean el jueves el cálculo de anticipos, tanto para personas humanas como para sociedades de capital. O sea, que vean ese práctico, que si no me equivoco está antes de bienes personales ya. O sea, vamos a hacer un salto en lo que sería la guía. Vamos a dejar todo lo de precio de transferencia para la semana que viene y vamos a ir a los últimos prácticos de ganancias, que son estos, ¿sí? Regímenes de pagos a cuenta, retenciones y percepciones. Perdón, régimen de retención RG 830, régimen de retención 4003. Bueno, la RG 830 es una RG muy extensa, ¿sí? Para los que tienen las separatas, así como esta, bueno, esta es la del año pasado, pero las que tienen de este año creo que es un poquito más verde. La tienen ahí incluida. Lo que establece es un régimen de retención para determinadas ganancias, para determinado tipo de ganancias. ¿Cuáles son los conceptos sujetos a retención? Los que están en el anexo 2, que son todos estos. Tiki, 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 tiki. Todo esto, y esto solo es un anexo, o sea, la RG 830 es súper larga. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que para que haya retención, tiene que haber pago. Eso es lo más importante. Para que haya retención, tiene que haber pago. Sin pago no hay retención. Entonces, ¿en qué momento se va a efectuar la retención? En el momento del pago. Y para saber qué porcentaje tengo que retener, tengo que ir a esta tablita y me tengo que fijar cuál es el porcentaje a retener y también tengo que tener en cuenta si el contribuyente está inscripto en ganancias o no está inscripto en ganancias. Obviamente, si no está inscripto en ganancias, la alícuota va a ser más alta, o sea, la retención va a ser superior, porque ahí, de alguna forma, si no está inscripto, está evadiendo el pago de ese impuesto. Entonces, si por ejemplo, ustedes trabajan son una empresa que paga un servicio, un honorario, pagan un servicio, y por ese servicio les cobran un honorario. Entonces tienen que ver si sobre ese honorario tienen que calcular retención, tienen que ir a este anexo y fijarse a ver si está honorarios. Honorarios, por ejemplo, en el caso de profesiones liberales, uy, se me corrió todo. Profesiones liberales, oficios, albacia, mandatario, gestor de negocios, si el sujeto al que le estoy pagando está inscripto, según escala, la escala está más abajo. Acá está la escala. Y si no está inscripto, le voy a tener que retener un 28%. Súper alto, súper alto. Y no va a corresponder retención, o sea, monto no sujeto a retención, en el caso de honorarios, 16.830 pesos. O sea, esto quedó súper desactualizado. La última actualización fue el 15 de julio del 2019. Ustedes saben la inflación que hay en nuestro país desde el 15 de julio del 2019. Actualmente todos los consejos profesionales están de alguna manera presionando al fisco para que actualice estos importes, porque básicamente hoy todo tenés que aplicar RG 830 y por cualquier pago que hagas tenés que aplicar RG 830. También en el práctico del día jueves van a ver distintos ejemplos, por ejemplo, pago de honorarios por desarrollo de profesión liberal. Después también tienen otro en el caso de bienes inmuebles. También tenían otro caso, creo que de regalías. Entonces, básicamente lo que tienen que saber hacer es posicionarse en esta tabla y ver qué porcentaje de retención tienen que aplicar. En el caso de que les diga según escala, por ejemplo acá ve que dice según escala, según escala, según escala, la escala está abajo, ¿sí? Es esta. Y básicamente lo que me dice esta escala es qué porcentaje tengo que retener de impuesto a las ganancias.
¿Se acuerdan entonces cuando en el enunciado le decía, sufrió retención de impuesto a las ganancias por 25.000 pesos? Era esta retención de ganancias, la retención de la RG 830, ¿sí? Y el otro régimen que mencionamos anteriormente es de los empleados en relación de dependencia, que como les dije anteriormente, el artículo 1 del decreto reglamentario establece que se encuentran obligados a presentar declaración jurada del conjunto de sus ganancias todos los sujetos alcanzados por las disposiciones de la ley, excepto, o sea, no van a tener que presentar declaración jurada de ganancias cuando esas ganancias deriven del trabajo personal en relación de dependencia, incisos A, B y C, y segundo párrafo del artículo 82, y siempre que al ser pagadas dichas ganancias se hubieran retenido el impuesto correspondiente en su totalidad. O sea, que el empleador le hubiera efectuado correctamente la retención de ganancias. Esta RG también, o sea, establece el mecanismo que tienen que aplicar los empleadores a los efectos de calcular la retención de ganancias de sus dependientes. Básicamente tienen que conocer de forma taxativa la ley, o sea, qué conceptos están grabados, qué conceptos no están grabados, ¿sí? Las exenciones que existen para ver sobre esos conceptos si corresponde retener ganancias o no corresponde retener ganancias, ¿sí? O sea, el sueldo está grabado por artículo 82, inciso B. Pero ustedes saben que hay, sí, ya voy, Manuel, hay distintos conceptos que la ley fue eximiendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la exención que está hoy, no sé si, bueno, escuchan los noticieros y qué sé yo, los bonos de productividad, la diferencia de horas extras, todo lo que está en el artículo 26 respecto de los empleados en relación de dependencia. Sí, ¿qué me querías consultar? No, con respecto, justo dijiste eso de las horas extras. Sí. Entran dentro de lo que sería la retención y otra. Me dijeron el otro día que Netflix también tenía retención. ¿Puede ser esto? No, lo que tiene Netflix, o sea, todos los servicios del o sea, prestados desde el exterior, cuya utilización económica se lleva a cabo en el país, son regímenes de percepción. Pero esos no son, digamos, los sufren los que son consumidores finales. O sea, es un costo hundido, en realidad. Salvo que, por ejemplo, también las empresas que pagan, por ejemplo, Facebook, lo que sería Publicidad. la publicidad, en ese caso, como lo tienen afectado la obtención de ganancia grabada, esas percepciones las pueden computar como pago a cuenta de ganancias. Pero tienen que estar correctamente discriminadas en el resumen de la tarjeta de crédito. Y obviamente te tienen que figurar en AFIP para poder computarla. Pero es un régimen de percepción, no de retención. Igual, o sea, tanto los regímenes de percepción como los de retención tienen la misma naturaleza. O sea, son sistemas de pagos a cuenta. Pero lo que vos mencionás de Netflix va para Netflix, Spotify, no sé, la nube del iCloud, todos los servicios prestados desde el exterior con utilización económica en el país. Tienen percepción de ganancias, sí, sí. Gracias. Y la otra pregunta, bueno, era lo del artículo 26, está exenta la diferencia de valor, está exento de ganancias, la diferencia entre el valor de la hora normal y el valor de la hora extra. Eso está en el trabajo práctico, para que no me acuerdo, creo que en el trabajo práctico de renta. No, está en el trabajo práctico de, me parece que de renta bruta de cuarta categoría. Me parece que es el trabajo práctico 22. Un desarrollo de todo, cuánto valía la hora normal, cuánto valía la hora extra, al 100, al 50, si trabajaba un domingo, si trabajaba un sábado a la tarde. ¿Se acuerdan de haberlo visto ese? Creo que es el trabajo práctico 22. Repásenlo ahí y obviamente también repasen el de exenciones. Gracias. De nada. Bueno, a ver qué más les tengo que dar hoy.
Bueno, y me queda un temita más que me gustaría darlo hoy, así no lo mezclo con la clase que viene, que también es un tema tipo bastante aislado en la ley de ganancias, pero que ustedes tienen un trabajo práctico de esto, así que también se los quiero y se los tengo que dar, que es el tema de instrumentos financieros derivados. Algo habremos visto en la ley, hablamos un poco de instrumentos financieros derivados cuando hablamos de fuente, también hablamos un poco de instrumentos financieros derivados cuando hablamos de quebrantos. ¿Se acuerdan que cuando leímos el artículo 25, leímos que los quebrantos derivados de la enajenación de instrumentos financieros derivados era un quebranto de qué naturaleza? Específico. Exacto, específico. Entonces, digamos, a nivel de definición, esto, no sé, ¿ustedes ya cursaron financiera? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, esto, digamos, instrumentos financieros derivados lo ven en desarrollo, digamos, en su naturaleza y no el tratamiento. ¿Qué es un instrumento financiero derivado? Las clases de instrumentos financieros derivados, futuros, opciones, forward, contratos de futuro, todas esas definiciones las vieron en matemática financiera. Lo que vamos a ver acá básicamente son las normas de la ley de impuesto a las ganancias que a nosotros nos interesarían en esta materia, en lo que es instrumentos financieros derivados. Entonces, los instrumentos financieros derivados son instrumentos financieros o contratos cuyo valor se basa o depende del valor de otro activo, que ese activo lo denominamos subyacente. Y que ustedes seguramente recuerdan y habrán visto que ese activo subyacente puede ser una acción, un índice, un valor de renta fija o incluso materias primas. Se ve mucho en las opciones con el valor de la soja, los granos, ¿sí? Que se hacen opciones sobre ese tipo de bienes. Entonces, un instrumento financiero derivado es un activo financiero cuyo valor depende de otro activo que es un activo denominado subyacente, ¿sí? Y que se caracterizan estos instrumentos financieros derivados por fijar una fecha de liquidación futura, ¿sí? Las que en algunos casos, opciones, puede ser ejercido o no. Su cotización puede realizarse en mercados organizados, es decir, en la bolsa, o no organizados, que es lo que se denomina OTC o over the counter. En Argentina, sí, la reglamentación o la legislación en materia tributaria se dio a partir del año 1997 a través de un decreto de necesidad de urgencia y posteriormente en el 98 fue introducido en la ley. Acá yo les dejo los distintos tipos de derivados, que esto es un breve resumen de lo que ustedes ya tienen que saber de matemática financiera, que son los contratos a término, los contratos a futuro, los contratos de swaps o las opciones. Esto, digamos, no es nada tributario, esto es matemática financiera, definición. Un breve resumen de cada tipo de instrumento financiero derivado. Nosotros vamos a ver el tratamiento impositivo de los instrumentos financieros derivados, que es lo que a nosotros nos compete y nos importa. En primer término, recordando lo que es fuente, ¿sí? Recuerdan que tenemos el criterio general de fuente en el artículo 5 y que después teníamos artículos especiales de fuente y uno de ellos es el artículo 8 que me habla justamente de los instrumentos financieros derivados. El artículo 8 me dice que se considerarán ganancias de fuente argentina los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos o contratos derivados cuando el riesgo asumido, y esto es lo importante, cuando el riesgo asumido se encuentre localizado en el territorio de la República Argentina. Localización que debe considerarse configurada si la parte que obtiene dichos resultados es un residente en el país o un establecimiento permanente en los términos del artículo 73, inciso B. ¿Qué era un establecimiento permanente? Un lugar fijo de negocios. Sí. ¿Qué más? Cuya titularidad
lo tiene un beneficiario del exterior. No, una persona física o jurídica del exterior que justamente no es beneficiario del exterior, porque el beneficiario del exterior justamente nunca va a ser un establecimiento permanente, ¿sí? O sea, el beneficiario del exterior es alguien de afuera que obtiene rentas de fuente argentina, pero que no tiene un establecimiento permanente en el país. Justamente tenemos, ¿se acuerdan de la presentación que yo les hice en una de las primeras clases? Beneficiario del exterior no es lo mismo, más bien es todo lo contrario de un establecimiento permanente. Y justamente el establecimiento permanente tributa como una sociedad del país en los términos del artículo 73, inciso B. Bueno, básicamente lo que me dice el artículo 8 de la ley es que los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de contratos o instrumentos financieros derivados en los que el riesgo asumido se encuentre localizado en el país deberá considerarse de fuente argentina, ¿sí? La doctrina mayoritaria identifica la localización del riesgo como el lugar de la residencia del sujeto que obtiene dichos resultados, por la utilización de esos contratos. Es decir, que si la parte que obtiene los resultados es un residente en el país o un establecimiento estable conforme al artículo 73, inciso B, la renta se considera de fuente argentina, ¿sí? Asimismo, el segundo párrafo del artículo 8 dice que cuando los diferentes componentes de estos instrumentos financieros derivados o un conjunto de ellos se encuentren vinculados, indiquen que el instrumento o el conjunto de instrumentos no expresan la real intención económica de las partes, la determinación de la ubicación de la fuente se efectuará de acuerdo con los principios aplicables a la naturaleza de la fuente productora que corresponde considerar, de acuerdo con el principio de la realidad económica, en cuyo caso se aplicarán los tratamientos previstos por esta ley para los resultados originados por la misma. Entonces, que esto lo vimos también en la primera clase, ¿se acuerdan cuando vimos el principio de interpretación de la norma tributaria? Que la ley de procedimiento fiscal en su artículo 2 regulaba el principio de la realidad económica, o sea, atender a la verdadera naturaleza de la operación independientemente de las formas jurídicas que han utilizado las partes en concretar esos instrumentos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el fin económico que se persigue con esos instrumentos financieros derivados? Independientemente de las formas jurídicas que han utilizado para celebrarlos. Eso es el principio de la realidad económica. Acá, como dice, se incorpora la facultad por parte del fisco de recaracterizar tributariamente la operatoria en supuestos de conductas guiadas por motivos netamente tributarios tendientes a ocultar o tergiversar la verdadera naturaleza del negocio. Eso es el principio de realidad económica. Sacar el velo, correr la forma jurídica utilizada por las partes para ver cuál es la verdadera naturaleza económica del negocio. Bueno, esto de quebrantos también lo vimos, lo vamos a repasar. Que lo que mencionamos recién respecto de los quebrantos específicos. En el tema de quebrantos, la ley establece que debemos diferenciar de si la operación que se realiza es de cobertura o es una operación meramente especulativa, ¿sí? El quebranto resultante atribuible a estas operaciones tendrá distinta naturaleza debido a las restricciones existentes en su utilización. Como expresa el artículo 25 que ya habíamos leído, las pérdidas generadas por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos derivados, a excepción de operaciones de cobertura, solo podrá compensarse con ganancias netas originadas por este tipo de derechos. Es decir, habíamos visto que era un quebranto específico. A estos efectos, una transacción o un contrato derivado se considerará como operación de cobertura si tiene por objeto reducir el efecto de las futuras fluctuaciones en los precios o tasas de mercado sobre los bienes, deudas y resultados de las actividades económicas principales. Asimismo, el decreto reglamentario en el artículo 76 estipula cuándo una operación califica como de cobertura. Y ahí, bueno, tienen toda la definición para ver cuando una operación es de cobertura.
pero básicamente la noción que tienen que tener ustedes es que una operación es de cobertura cuando tiene o sea, como cuando persigue el objetivo de reducir el efecto de futuras fluctuaciones en los precios o tasas del mercado, ¿sí? Sobre los bienes, deudas o resultados de la actividad o de las actividades económicas principales. Acá vamos a ver, bueno, y el tipo de renta, de acuerdo al artículo 48, inciso J, ¿sí? Para las personas humanas, obviamente, los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos o contratos derivados son una renta de segunda categoría, ¿sí? Y en caso de los sujetos del artículo 53, es decir, en el caso de sujetos a empresa, siempre va a estar grabado, independientemente de que sea de cobertura o de especulación, por la teoría del balance, y son siempre una renta de tercera categoría. Lo que vamos a ver acá es el ejemplo que tienen, bueno, me falta darles el régimen de información, pero yo no los quiero mezclar con esto. Vamos a hacer una cosa, yo le voy a pasar este paper al profesor Leonardo para que retome estos temas el día jueves y vean el trabajo práctico 60, que es el de instrumentos financieros derivados. Que nada, es un ejemplito práctico de lo que venimos hablando recién para que ustedes identifiquen si se trata de una operación de cobertura o una operación meramente especulativa y si corresponde cumplir o no con este régimen de información que establece la RG 3421. Pero no los quiero marear más con este tema porque ya vimos varios temas hoy sueltos y no les va a quedar nada. ¿Quién se presenta al parcial del sábado? Levanten la mano. O sea, levanten la aplicación de Zoom. Enzo, Javier, Sebastián, Mateo, Agustín, Luciano. Bien, bien. ¿Nadie más? Los chicos de la otra comisión. Bueno, yo no voy a ir al examen de teoría, va a estar el titular Bazán, con otro colaborador de... Marcelo, ¿vos no te presentás al parcial de teoría? ¿Por qué no? Ya. ¿Por qué todavía? Sí voy. Sí ¿Y voy por a qué ir. no levantaste la mano? Porque no estaba en el baño. No, porque me acuerdo que te dio la nota para cosas. Sí, voy a ir. Bien, bien. Bueno, les comentaba, yo no voy a estar, va a estar el profesor de teoría que les va a dejar los exámenes para que los corrija la profesora Basuri cuando regresa, ¿sí? Así que no se pongan ansiosos con el tema de la nota de teoría y tal, porque no sé cuándo van a tener las notas. Las notas del recuperatorio van a estar para el jueves, igual tengo ahí medio, me falta cerrar las notas. Rocío, vos me querías preguntar la nota, ¿no? Me habías dicho el otro día, el día que rendiste. Ahora si querés quédate que ya la tengo la tuya. Y bueno, nada, retomamos la semana que viene con los temas de transparencia fiscal internacional y precios de transferencia, pero ya no los quiero mezclar más. Suerte para los que se presentan y los que se presentan el sábado. Y bueno, continúan con el profesor Poli Leonardo el jueves, ¿sí? En la práctica.